Hermanos, esta mañana voy a considerar un tema basado ahí en el capítulo 29 de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Ahí hay un pasaje importante que quiero que leamos. Jeremías capítulo 29, verso 9 al verso 13. Hay algunas cosas importantes que quiero mencionar aquí en este pasaje. ¿Ya lo tienen? Dice la Escritura con toda reverencia, así como están sentaditos. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, después de esta cautividad, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. La cautividad de Israel. La cautividad de Israel es un tema que se ha comentado y se ha predicado muchas veces en muchas reuniones. Muchos ministros han predicado sobre la cautividad de Israel. Quizás algunos no sepan de qué se trata. ¿Qué es esta cautividad? El profeta Jeremías es el que aborda más la cautividad. Cuando habla de la cautividad de Israel, se está refiriendo a los 70 años que pasó el pueblo de Israel cautivo y esclavo en Babilonia, que eran las naciones fuertes en aquel entonces, en los años 500 y 600, 800 del antiguo antes de Cristo. Las naciones fuertes eran precisamente los babilonios, los medos persas después, y otros que se levantaron. Pero fue en el tiempo de Ciro, y fue en el tiempo de Nabucodonosor y de otros hombres que el Señor hizo que el pueblo de Israel pasara por esta cautividad de 70 años. 70 años cautivos. Jeremías es muy explícito en sus relatos. Es muy explícito en lo que él habla. Jeremías es muy abierto para decir por qué Israel fue llevado cautivo tantos años a Babilonia, donde los babilonios los trataron como animales, literalmente. Fueron esclavos, los trabajaban día y noche. El pueblo de Israel lloraba. El pueblo de Israel clamaba a Dios para que los librara de ese yugo que estaban llevando. Jeremías fue el profeta más fuerte para defender a Israel. Jeremías se le llamó o se le puso un sobrenombre o un calificativo de que era el profeta llorón o que fue el profeta llorón, porque era muy sentimental. De la nada lloraba, como algunos de nosotros ya nomás nos toca el Señor y lloramos. Algunos lloran de coraje, otros lloran cuando odian, otros lloran de complejo, otros lloran cuando les va mal. Pero Jeremías lloró porque había el pueblo que no se arrepentía. Jeremías lloró
por la rebeldía de Israel. Jeremías lloró porque el pueblo de Israel se había apartado del camino de Dios. Israel había dejado los caminos que Dios le había marcado y andaba en otros caminos. Sobre todo se sumió en la idolatría, cambiando a Dios. El pueblo fue rebelde. El profeta Jeremías les habló fuerte. Y no tan solamente Jeremías, el profeta Isaías lo hizo también. El profeta Isaías les habló muy fuerte acerca de su pecado y de su maldad, pero el pueblo no escuchó la voz de Dios. El pueblo no escuchó la voz de sus siervos, los profetas. El pueblo fue rebelde a la voz del Señor. Y entonces Dios les envió diferentes medios, diferentes siervos para que les amonestaran, les hablaran. Ahí envió a Zacarías, envió a Miqueas, envió a Ageo, envió a tantos profetas antiguos y también de los siervos del Señor, para que el pueblo reaccionara y se corrigiera de sus malos caminos y se arrepintiera de sus pecados. Y Jeremías lloraba mucho por la condición del pueblo. Lloraba mucho por la rebeldía del pueblo. Y lloraba mucho cuando lo veía que no querían escuchar la voz del Señor. Era un profeta sensible a la voz de Dios. Él lloraba de angustia, de dolor por la rebeldía y el rechazo del pueblo ante la palabra del Señor. Usted dice, pero ¿por qué tanto así? ¿Por qué fue Dios tan duro con el pueblo? ¿Por qué les dio tantos años de martirio? ¿Por qué les dio tantos años de cautividad? ¿Por qué tuvieron que ir cautivos a Babilonia tantos años? ¿Qué tan grande era su pecado? ¿Qué tan grande era su maldad? Pues era muy grande, grandísima, muy grande. ¿Por qué era grande el pecado del pueblo? Porque, hermanos, ellos habían roto totalmente el pacto de Dios de fidelidad, el pacto de Dios de obediencia a su palabra y de obediencia a sus estatutos. El pueblo de Dios se había rebelado contra Dios al grado que habían cambiado a Dios por la idolatría, por la idolatría. El libro de Isaías en su capítulo 40 habla y dice: ¿por qué me cambiasteis? ¿Qué os he hecho yo? Prefirieron seguir las imágenes, prefirieron seguir los ídolos y me cambiaste a mí. Quiero decirles que no hay otro como tu Señor, no hay otro como tu Dios. Aún sin embargo el pueblo no reaccionó. Y mire, leo 2, 3 cositas nada más porque no puedo profundizarme mucho en este asunto. Dice la escritura ya en el libro de Jeremías capítulo 2: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, rotas, que no detienen el agua. Y dice: te planté en una vid muy fructosa, te planté en una vid muy escogida, simiente verdadera, te planté en ella. ¿Cómo pues te me has vuelto una vid extraña, una vid espinosa? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, ha dicho Jehová el Señor. Capítulo 2 de Jeremías. Podemos mencionar muchos pasajes que da aquí Jeremías, un relato de la condición del pueblo. Pero, hermanos, Isaías también lo aborda esta temática tan profunda desde el capítulo 1 del profeta Isaías.
habla acerca de la condición del pueblo. Y dice Isaías en su capítulo 1, verso 6, desde la planta de tu pie hasta la cabeza no hay en ti cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Estás bien enfermo delante de mí. Serás destruido por tu rebelión y por tus maldades. Y el versículo 13 del capítulo 1 de Isaías dice: no me traigas más las ofrendas. No me traigas esas ofrendas hipócritas, falsas que me ofreces. El incienso, las ofrendas que me dan, me son abominación. No las quiero. Tu vida no está correcta delante de mí. Luna nueva y de reposo no respetas. El convocar asambleas, yo no puedo sufrir tu iniquidad. Vuestras fiestas solemnes me son abominación. No quiero nada de eso. El pueblo se rebeló contra Dios. El pueblo se rebeló. Y no tan solamente el pueblo se rebeló, rompió el pacto, cayó en la idolatría, cayó en los pecados más bajos como el adulterio, fornicación, rebelión. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Algo tenía que hacer, porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios puro, porque Él es un Dios todopoderoso, porque Él es un Dios que irradia en la santidad y no soporta el pecado de la humanidad. Algo tiene que hacer. No pueden pisotearse la santidad de Dios con las acciones pecaminosas del ser humano. La Biblia por eso lo declara: el hombre que pecare morirá, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tarde o temprano, el hombre que se rebela contra Dios tendrá que sufrir su propio castigo. Dios tuvo que hacer algo. Se lo llevó en cautiverio. Abrió los medios, usó instrumentos paganos para castigar a Israel. Nabucodonosor vino a Israel, la conquistó, la tomó y se los llevó cautivos a Babilonia. Casi 1 millón o más de personas se llevó cautiva Nabucodonosor a Babilonia. ¿Por qué se los llevó cautivos? Porque eso estaba en el plan de Dios. Habían pisoteado su nombre, habían ofendido la santidad del Todopoderoso, habían roto el pacto de fidelidad, habían roto el pacto de pureza, habían roto el pacto de consagración y de sujeción a Dios, porque Él es el que los sostenía y los ayudaba. El cautiverio era necesario. La disciplina de parte de Dios se requería para poder cambiar ese corazón duro, ese corazón abatido, ese corazón difícil que estaba en todo el pueblo judío. Hasta el salmista habló sobre la cautividad de Israel. Y en su capítulo 126 del libro de los Salmos dice: cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Y nuestras lenguas de alabanza.
Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Con nosotros ya estaremos alegres. Y el clamor del salmista era: haz volver, oh Jehová, nuestra cautividad. Oh Jehová, haz volver nuestra cautividad como los arroyos de Negev. Porque los que sembrarán con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando llorando los que llevan la preciosa semilla. Volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Y hasta un cantito en ese Salmo 126. Cante conmigo, usted lo sabe. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirá: lo ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. grandes cosas ha hecho Jehová, Grandes cosas ha hecho Jehová, y estaremos alegres. grandes cosas. Cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, Grandes cosas ha hecho. Jehová, y estaremos alegres. Aleluya, siéntense. Cuando usted viene a Jesucristo, las cosas son diferentes. El profeta les dijo: vuélvanse a Jehová. Se levantó Isaías, se levantó Jeremías, se levantó Miqueas, se levantó Malaquías, se levantó Ageo, se levantaron todos exhortando al pueblo para que se volviera a Jehová. Pero ellos se rebelaron, no quisieron. Y el hombre, cuando se obstina en pecar contra Dios, tarde o temprano va a cosechar lo que siembra. El hombre que se rebela contra Dios, el hombre que peca contra Dios y hace las cosas contrarias a lo que él ordena, no puede caminar en victoria, no puede caminar en triunfo. Tarde o temprano su pecado lo va a alcanzar. Tarde o temprano su pecado lo va a alcanzar. Porque Dios no puede soportar, ni puede tampoco aguantar la rebeldía del hombre que se rebela contra él. Dios los llevó cautivos a Babilonia por 70 años. Permitió que se fueran cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Para qué se lo llevó el Señor a Babilonia? ¿Para qué permitió Dios que se fueran a la Babilonia? Para darles una lección. Para que aprendieran a discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo. Aquí conmigo no te falta nada, le dijo el Señor. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo te he tratado muy bien, le dijo el Señor. Yo lo único que he hecho es cuidarlos y alimentarlos y darles todo. Miren, no les falta nada. Tienen tierras, tienen rebaños, tienen riquezas,
no le falta nada. ¿Por qué me abandonan? La voz triste y lamentable del Creador. Esa es la actitud del hombre y de la mujer cuando se rebelan contra Dios. ¿Por qué cambias a Dios por las cosas materiales? ¿Por qué cambias a Dios por las cosas que no te causan vida eterna? ¿Por qué me estás cambiando? Un corazón endurecido, un corazón hecho piedra, un corazón que no oía palabra de los profetas. Dios los tuvo que llevar cautivos para que aprendieran. Esta cautividad fue una disciplina de parte de Dios. Esta cautividad, en cierta forma, fue un castigo de parte de Dios para que reflexionaran, para que pudieran pensar. Ya estuvieron cautivos 70 años. Y el Señor les dijo, allí van a estar cautivos hasta que aprendan quién es el que gobierna. Hasta que aprendan quién es Dios. Para que sepan quién es vuestro verdadero Padre. Y el hombre y la mujer, la humanidad, sufren las tragedias por causa de su rebeldía. El hombre y la mujer en este mundo sufren las consecuencias por no querer incluir a Dios en su vida. Rebelde, obstinado, duro de corazón, tuvo el Señor que apretar las manos, usar los enemigos para castigar a su pueblo. Aún sin embargo, después de algunos años, el pueblo clamó a Dios. Y la Biblia dice que el Señor escuchó su voz. Escuchó su voz. Pero no los iba a liberar de esa disciplina en poco tiempo. Le dijo muy claro, después de que hayan cumplido 70 años, yo los volveré a visitar. 70 años, no me hablen, no me hablen, cerraré mis oídos, aunque me duelan, y aunque los vea sufrir, cerraré mi corazón para que aprendan, para que sepan quién es el que les ama, quién es el que les ha sostenido, quién es el que les ha ayudado. Mis oídos quedarán cerrados, pero llegará el momento, después que se cumplan 70 años, los tiempos de Dios están establecidos. Los tiempos de Dios están establecidos. Dios tiene tiempo, más tiempo, más tiempo, porque el tiempo es de Él. El tiempo es de Él y Él sabe cuándo va a estirar y cuándo va a aflojar. Y Él sabe cuándo va a soltar su castigo y cuándo lo va a levantar. Mi Dios es un Dios sabio. No va a ser cuando tú quieras. Si no te arrepientes, no habrá paz.
en tu corazón. Si no te humillas, no alcanzarás la gracia de Dios. Después de 70 años que se cumplan, yo te voy a visitar. Cuando llegue el tiempo de Dios y que tú reconozcas tus pecados y que tú reconozcas tus maldades y que tú reconozcas que has ofendido a Dios y te humilles, entonces yo te voy a escuchar. No antes. Por eso agrega ya en Crónicas la declaración que hace el escritor diciendo: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír. Yo los voy a oír y les voy a responder. Hermanos míos, cuando vienen estas circunstancias duras a nuestras vidas, no es por injusticia, no es por castigo, no es por maldad. A veces son disciplinas permisibles de parte de Dios para que podamos despertar a la realidad de Dios. Hoy estamos atravesando un tiempo de enfermedad, de pandemia, de aflicción, de desesperación, de depresión, de maldad. ¿Por qué Dios nos castiga así? No, Él no te está castigando. Son los medios que Dios emplea. Son los instrumentos de Dios para que el hombre pueda despertar de su situación en que se encuentra. ¿Dónde has colocado a Dios en tu vida? ¿Dónde tienes a Dios en tu vida? ¿En qué posición ocupa Dios en tu vida? ¿Lo has desechado? ¿Lo has olvidado? ¿Lo has ofendido? No te importa Dios. Y como no te importa Dios, tú vas a sufrir las consecuencias de tu rebelión. Y vas a sufrir las consecuencias de tu olvido. No quieres nada con Dios, tú vas a sufrir las consecuencias. Dios seguirá amándote porque Él es amor. Dios seguirá con los ojos abiertos porque Él no quiere la muerte del impío, sino que el hombre se arrepienta y vuelva a mí. Esta pandemia no es más que un filtro de parte de Dios para filtrar lo bueno de lo malo. No es más que un filtro de Dios para poder discernir los que van o los que se quedan. Es una especie de disciplina para que nosotros podamos reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Es una especie de llamamiento de Dios para que podamos considerar que Dios es el único que nos puede ayudar. Fuera de Él no somos nada. ¡Ay, qué injusto es el Señor! ¡Qué severo es Dios! No, es lo que menos tiene. Dios siempre te amará. Dios siempre te amará. Pero como padre tiene que disciplinar a sus hijos para que pueda reaccionar que el único poderoso y santo es el Dios todopoderoso. Es el Dios todopoderoso. Y mira, tan bueno que es mi Dios. Dice: cuando se cumplan los 70 años,
Cuando pases tu disciplina que estás pasando porque te has rebelado con Dios y no hayas lo bueno, ni hayas el camino, ni hayas que hacer porque todo te va mal, todo te sale mal. Cuando ya reconozcas que estás fracasado y que tú solo no puedes y vuelvas a Dios, mira lo que hace el Señor. Cuando se cumpla la disciplina y los 70 años, yo te visitaré. Yo te visitaré. Cuando haya pasado ese tiempo de prueba, cuando haya pasado ese tiempo de lucha, cuando haya pasado ese tiempo de rebeldía y tú me reconozcas como tu Dios, entonces yo te visitaré. Vendré y pondré mis manos sobre ti. Vendré y te tocaré. Te restauraré. Te cambiaré. Te sanaré. Te volveré a la felicidad. Tendrás lo que pidas. Porque yo soy Jehová, tu Dios. Yo te visitaré y despertaré sobre ti mi buena palabra. Te volveré al camino. Te volveré al camino. Y te ubicaré en el lugar que tú tienes que estar. Pero tienes que entender que tienes que arrepentirte. Tienes que entender que te debes de apartar del mal camino. Tienes que entender que te tienes que arrepentir de tus maldades. El tiempo de Dios está abierto. El tiempo de Dios es el momento. Y luego dice, porque los pensamientos de mi Dios, los pensamientos que tiene acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz, de bien, de bienestar, de amor, de cariño, no son de mal. Él no quiere destruirte, Él quiere que abras los ojos, que despiertes, que le reconozcas, porque Él quiere darte bendición. Él quiere derramar gracia. Él quiere derramar tu amor sobre tu vida. Dice, yo quiero darte lo mejor, no el mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Cuál fin? La esperanza, la fe, el reino, mis riquezas espirituales. Te voy a colmar de todo esto. Y luego agrega, cuando ya tu actitud haya cambiado y te hayas arrepentido, Él dice, entonces me invocarás y vendréis a mí y oraréis y yo te voy a oír. Seré encontrado de los que me buscan. Seré encontrado de los que me hablan. Seré encontrado de los que se humillan. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él promete restauración en tu vida. Él promete nueva vida para ti. Él promete sanidad en tu vida. Él promete escuchar tus oraciones. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. El Señor es
bondadoso, es fiel y es todopoderoso. Él lo declara claramente en el Salmo 34, cuando dice: porque busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó a Jehová en medio de la amargura, en medio de la armadura, de la amargura y del dolor. Este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios te ama. Dios no quiere la muerte del impío. Dios sabe lo que estás tú sufriendo, pero Él tiene su tiempo para levantarte. Él sabe que estás atravesando por dolor y angustia, pero no han llegado los 70 años. No ha llegado el tiempo de Dios, pero va a llegar. Va a extender su mano sobre ti, te va a levantar, te va a restaurar. Va a haber avivamiento en tu corazón. Va a haber avivamiento en tu vida. Vas a volver al Señor. Y cuando vuelvas, Él te va a escuchar tus oraciones. Él te va a dar la victoria en todas las cosas y te va a dar el triunfo que tú necesitas. Dios nunca nos ha dejado ni nos ha abandonado. Él siempre te ha ayudado cuando tú lo necesitas. Pero has endurecido tu corazón, por eso estás sufriendo las maldades. Has endurecido y te has rebelado contra Dios y estás pasando una disciplina. No 70 años, a lo mejor menos, pero si no te arrepientes, Dios no va a escuchar tu clamor. Acepta a Jesús. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Humíllate delante de Él. Él es el único que puede cambiar. No vas a estar toda la vida así, porque Dios es un Dios perdonador, sanador, restaurador, avivador, misericordioso, poderoso, único. Como Él no hay otro. Como Él no hay otro. Si tú no te arrepientes, seguirás sufriendo la cautividad. Si tú no te arrepientes, seguirás sufriendo tus enfermedades y dolores. Si tú no te arrepientes, seguirás sufriendo las consecuencias de tu vida. Pero en esta mañana, arrepiéntete. Busca a Dios y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la ayuda.